costillas. Hija, Bien, vamos a ver ahora las costillas, chicos, ¿ya? acá lo tengo grabado. Cuidado que se cae. No te preocupes. Ay, creo que está muy abajo. Bien, vamos a ver las costillas ahora, chicos, aquí, ¿no? Las costillas son estructuras formadas por huesos planos. Miren acá. Huesos planos, ¿no? Son huesos planos. Estos huesos planos, acá, ¿ven? Estos huesos planos están aquí. ¿Ven acá? Estos huesos que están acá son huesos planos, todos. Quiero que se den cuenta de lo siguiente, ¿ya? Entonces, las costillas verdaderas llegan en forma indirecta del esternón al esternón, escuchen bien, a través de un cartílago que se llama condroesternón. Bien, vamos a botar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A esta costilla que llega en forma indirecta, porque no llega, el hueso no llega hasta acá por si acaso, sino el cartílago. Miren, si el hueso llegara hasta acá, y el hueso llegara hasta acá, todos los huesos llegaran hasta acá y no habría cartílagos, el tórax sería sólido, duro, no se podía respirar, no se podía distender el tórax. Está muy mal si se calcifica este cartílago. Ese cartílago es un cartílago hialino, pero un cartílago fibroelástico que nunca debe calcificarse. Porque si se calcifica este cartílago, no se puede respirar, el volumen no se podría expandir. Entonces son cartílagos que nunca en la vida se pueden calcificar. Si por ahí, por algún problema, ocurriera esto, entonces el proceso respiratorio va a tener problemas. Pero hay que sacar ese cartílago, ¿no? Está ahí. Y ya no sería cartílago sino hueso, ¿no? Bien, cuando una persona se agacha o está en su comodura pegado formando un ángulo de 60 grados, ves en la computadora, no formando 90 grados, ¿no? Algunos se sienten recto, ¿no? 90 grados sería, ¿no? Pero en algunos casos se agacha para que la computadora se acerca, el ángulo ya no va a ser los 90 grados, sino va a ser 60 grados. Entonces se comprimen estos cartílagos. El que siempre sufre es el segundo cartílago y hay veces el octavo cartílago, el de acá, o el séptimo, ¿no? Y el paciente cuando llega al hospital tiene un dolor en el pecho terrible. Cada que se agacha o cada que respira le duele el tórax. Cree que es un infarto, le duele el corazón. No tiene ese problema este paciente. Cuando le digo al señor respire, cuando respire tiene dolor, sí. Pero, ¿qué bueno es su dolor? Casualmente cuando respira, le duele. Porque la pleura empuja y duele ese cartílago. Porque duele ese cartílago realmente. El cartílago se duele porque tiene movimientos nerviosos. Y se llama condritis, ¿eh? Condritis. Condrio viene del cartílago, itis es inflamación del cartílago. Y una inflamación del cartílago. ¿Correcto? ¿Quedó claro? ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, la inflamación de los cartílagos costoesternales o condrocondrales se llama condritis. La inflamación puede producir mucho dolor, bastante dolor. El paciente llega muy mal al hospital porque le duele el pecho. Y si ustedes no evalúan bien, parece que fue un infarto porque le duele el centro del pecho. Pero si le preguntas si es un dolor opresivo, dice que no es un dolor opresivo, sino como si le quiere apretar encima, ¿no? Si es un dolor que cada que se mueve le duele esa zona, no puede ni moverse ni respirar, ¿no? ¿Ya? Es una condritis. Cuando es el cartílago, como le vuelvo a repetir, hay dos cartílagos, siempre se inflaman más que los demás. Es el segundo cartílago y el séptimo u octavo cartílago. Cuando es el séptimo cartílago se le llama síndrome con C y X al final, celiax. Síndrome de celiax con C. En su separata debe estar por las personas. En su separata está eso también. Síndrome de celiax. Celiax, ¿no?
cuando entra el segundo cartílago, ¿cómo se llama? Síndrome de Tietze. T-I-T. T-I-E, perdón, ¿no? E-T. Tietze, con Z-E. T-I-E-T-Z-E. Tietze. Síndrome de Tietze y síndrome de Celiac. ¿Qué es el síndrome de Celiac y qué es el síndrome de Tietze? Es una condilitis. ¿De qué cartílago? Segundo, si es Tietze, y si es séptimo octavo, es Celiac. Síndrome de Celiac. ¿Cómo mejoran? Antiinflamatorios, nada más. ¿Ya? A veces los pacientes con antiinflamatoria también se inflaman estos cartílagos. ¿Ya? Aquí es el diagnóstico diferencial siempre, ¿ya? Y las costillas directas. Entonces, a las costillas que llegan en forma directa al esternón se llaman costillas verdaderas y son 7 pares. 7 pares. O sea, ¿cuántas costillas tenemos? 14 costillas. Todos tenemos 14 costillas. Numeroso, ¿no? Luego, las costillas que se van a unir al séptimo cartílago condroesternal. Miren, observen esta costilla de acá. ¿Ya? Miren, este es el séptimo cartílago condroesternal de la costilla verdadera. ¿Ven? A este cartílago se apoyan los 3 cartílagos que vienen de acá. No llega al esternón. ¿Llega a dónde? Al séptimo cartílago costoesternal, ¿no? ¿Quién es? La número 8, 9 y 10. 3 pares de costillas. Como no llegan al esternón, le han puesto las mejores costillas falsas. Siempre van a haber costillas falsas. Tiene que tener cuidado con las falsas, su propio. las falsas, siempre hay falsas. Y por si acaso, los que están más abajo, hay 2 más, que no llegan ni al séptimo cartílago condroesternal, ni al esternón, están en el aire. La flotante, ¿no? Pero los flotantes no están en el aire. La Shakira, la Shakira es el nuevo día. La bella ustedes de la causa. Entonces las flotantes no llegan ni al cartílago, atiendan. Entonces, las flotantes, que son un par, ambos a cada lado, no llegan ni al esternón, ni llegan ni siquiera al cartílago condroesternal. ¿Cómo se llama a los cartílagos que se unen al séptimo cartílago condroesternal? ¿Los falsos? A mí, miren, chicos. ¿Los falsos? Otra vez. ¿Cómo se llaman a estos cartílagos? Falsos. No. Este es el cartílago condroesternal, ¿correcto? Estos son condroesternales todavía. Sí. Pero ¿cómo se llamarían ya aquellos que no llegan al esternón? Esto acá. Costo-costal. Porque va de costilla a costilla. Cartílagos costo-costales. O algunos le llaman también condrocostal, ¿no? Entonces las costillas falsas se unen al cartílago condroesternal a través de su cartílago costo-condral, o costo-costal o costo-condral. ¿Ya? Y las flotantes no se ven nada, están en el aire, ¿no? Cuando necesita el cuerpo, recién lo va a trabajar. No está nada, no utilizo para nada, estamos cortando de por si acaso, que se necesite de casualidad, ya está. ¿Ya? Todos en conjunto forman la jaula torácica. Todo el conjunto de costillas forman lo que llamamos una jaula. Pero es una jaula, ¿no? Una jaula, pero es una jaula torácica. Ojo, la jaula torácica almacena órganos del sistema cardiovascular y respiratorio, pero también el abdomen. ¿Ya? ¿Cómo? Cavidad bóveda, claro. No, pero la bóveda es lo que está dentro. Lo que está afuera es una jaula, ¿no? ¿Quedó claro entonces? ¿Qué almacena? ¿Me lo podría repetir? Sí, dentro del interior de la jaula torácica
vamos a encontrar órganos del sistema cardiovascular y respiratorio en la parte alta, y en la parte baja van a estar órganos del abdomen. ¿Ya? Por ejemplo, miren, en este lado, aquí en este lado, a partir de la quinta costilla, miren, 1, 2, 3, 4, acá, a partir de acá viene ya el estómago, acá está el estómago, este lado acá, escondido detrás de la costilla. El estómago no está acá, chicos, ¿no? Por favor, no se vayan a dejarnos acá, el estómago está acá, en el hipocondrio del lado izquierdo. Aquí, y digo órgano del abdomen, 1, 2, 3, 4, a partir del quinto acá, viene desde acá, viene de abajo, así, hasta acá, cruza hasta el otro lado, así, y viene por aquí, el hígado. Tremendo. Entonces, ¿dónde está? Está en la jaula torácica, todavía cerrado. ¿No? Por eso es un órgano del abdomen. Aquí, en el medio, por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, a partir de acá está el duodeno. Se da la vuelta hacia acá, hacia la parte interna, y hacia acá. Está el duodeno escondido en esto. Por atrás, por este lado, acá está el riñón. En este lado está el riñón. Está siendo protegido por estas costillas, las costillas falsas y la costilla frontal de lo que está protegiendo, ¿no? Al riñón. ¿Ya? ¿Quedó claro? Entonces, la jaula torácica aloja órganos del abdomen y también el aparato cardiovascular respiratorio. No se me olvide. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora, quiero que miren, observen bien, por favor. Miren bien, ahí está bien claro el detalle. La primera costilla comparen con la segunda costilla, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Son diferentes, miren bien. Sobre todo la primera y la segunda. Miren, observen bien. Miren su posición. ¿Les parece igual la primera y la segunda costilla? Esta está echada. Miren, está echada. Esta está parada. Bien, aquí tiene un borde superior, no tiene borde. Esta es una cara. Pero el cráneo ¿dónde está? Borde. Y su cara está por acá, miren. ¿Ven o no? Solamente hay una gran diferencia entre la primera y las demás costillas. ¿Ya? Lo que aquí es cara, aquí se convierte en borde. Lo que aquí es borde, se convierte acá en cara. Solo para la primera costilla. Escuchen bien, ¿eh? Solo ocurre eso para la primera costilla. Entonces, no me olviden. Las demás costillas todavía son iguales, casi. Un poquito más anguladas, un poquito más anchas, pero al final todos son iguales. Bien, viene un paciente y resulta que estamos pensando que tiene una fractura de costillas. ¿Qué examen le pido? Una radiografía, porque es hueso, lo ve muy bien radiografía. ¿Cómo le digo que quiere radiografía de costilla? ¿Cómo le digo radiografía de tórax? No, porque la incidencia en el tórax es ver pulmón. Que le tengo que ver una radiografía de parrilla costal, es decir, parrilla costal. ¿Acuerdan de su parrilla? En su parrilla hay que hacer, ¿no? Esto es una parrilla, ¿no? Ya, lo ven con una parrilla. Entonces, ¿cómo se pide la radiografía? Radiografía de parrilla costal. Derecha, el tecnólogo médico te dice, doctor, usted, o licenciado, ¿usted quiere de derecho o izquierdo? Y me dice, ¿dónde le doy, señor? Ya, del lado derecho. Parrilla costal derecha. Y si izquierdo, parrilla costal izquierda. Pues la radiografía que se pide en costillas se llama parrilla costal. No se me olvida eso. Parrilla costal. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver con detalle costilla por costilla. Es decir, entre la primera y la segunda costilla por costilla, los demás son iguales. Vamos a ver por ahí. Miren, están las costillas, las de rojo son verdaderas, las tres son falsas y las otras dos son verdaderas. Miren, en una resonancia magnética nuclear, miren cómo se ven las costillas. Es una resonancia magnética nuclear, se dan colores. Miren cómo se ve el esternón. Y miren acá la arteria epigástrica, miren. ¿Qué pasa por los dedos si fue bien, ven? Esto es blanquito. ¿Ya? Se ve bonito cada costilla. Ahí está la primera costilla, ¿ven? Está echada, ¿ven? Tiene una cara superior, miren esto que estamos viendo acá, y por abajo pues está la cara inferior. Este borde que estamos viendo es el borde anterior y este es el borde posterior, ¿no?
Pero para no estar diciendo ni posterior ni anterior, ¿por qué? ¿Por qué no podemos hablar de anterior y posterior? Tienen bien proporciones. Los ingleses no les gusta hablar de posterior ni anterior, no. Porque dice, muy bien, si es un orden posterior, porque está adelante y atrás, pero cuando lleguemos atrás, ¿cómo le llamamos? Si es posterior. Entonces ellos a todo esto le llaman borde interno. Borde interno, este borde. Y este será el borde externo. Borde medial y borde lateral, que es lo mismo. En algún libro lo van a encontrar con un nombre, o en el libro con otro nombre, pero al final es la misma, pero con diferente, ¿no? Vamos a ver cómo es. Muy bien. Entonces tenemos una cara, la cara superior y la cara, por el otro lado, inferior. Bien, ¿cómo se ve la costilla? Aquí quizás no vamos a mucho detalle porque es muy cortita en la siguiente posición, pero vamos a ver qué cosa hay acá. Miren, si ustedes observan acá, hay una fosa, ¿ven? Hay otra fosa y acá hay una tuberosidad, ¿ven? Acá hay una tuberosidad. Tiene un arco acá, hacia adelante, un arco chiquito y un arco hacia atrás. El arco posterior, el arco anterolateral. Acá, todo esto. Y acá tenemos el arco posterior. La cabeza de la costilla, la tuberosidad costal. Esto lo vamos a repetir cuando veamos el tema de la primera. La primera cosa que puse ahí para que vean los detalles qué cosa se va a insertar. Eso es lo que tienes que saber. Miren, en la fosa anterior, miren, observen bien, ¿qué hay en la fosa posterior? No se ve bien, ¿no? Vamos a ver entonces por partes, ¿no? Un poquito, vamos a Siete pares verdaderos, 3 pares falsas y 2 pares flotantes. Las falsas se le llaman a las que solo llegan al séptimo cartílago contro external, son las falsas. Solo al séptimo cartílago external. Tus novias. Es que yo no se compró, yo lo conozco, man, yo lo conozco. Y su risa de Luisa, no pasó. ¿Que ya se terminó la clase? Sí, chao. No, ¿cómo que? Pero pequeña. Ya somos las 7 Tú eres la cartilla de externo. Y la que costilla. La imagen que han visto anteriormente es tomada del Twitter, ¿ya? Lo que tienen en el libro lo pueden ver en el Twitter. ¿Qué página, profesor? Está en la página 320. 320. 320. No está, profe. Sí, Ah, ya, mujeres. A ver, espérate.
del contrajernal. O bien a superinteligente. Pero las falsas se unen a las verdaderas. Ahí mira, algo se llama. ¿Cuál es el capítulo que está unido con. Está separado, pero se unen juntos? ¿Qué número de capítulo? No, ¿qué número de costillas? La segunda está bien. Tiene una. Mira, esta es la posterior. No, esta es la posterior. Y esta es la anterior. Ya, aquí está el capítulo. Y estas son no, ya, pero es yo lo tengo acá en el audio, pero son semi y esos dos semis se unen y forman la segunda costilla. No, aparte de esto aquí, a veces 204. Las falsas se unen a las verdaderas. Costo costal. Es una cena mamá. En el libro debe estar por si acaso, ¿ya? En el libro grande es 250, pero el libro chiquito está en el 200. Individualmente en letra no, profesor, pero... En el letra grande, el original está en la parte que le dije, pero... En el otro está en la figura 209, búscala. 209 o 209 es uno de ellos. Busca por imagen 210, busca imagen 210. Individual la costilla, señores. En ese letra está unida las dos. Aquí están completas. Las dos juntas están en esa hoja de hecho. Solo hay están así. ¿Qué página es? 210. Aquí está. Una página, ¿cómo es que lo corto? Ah, está acá. Ya está cortado. Sola, no, pero hay una que está. ¿Pero no es la misma? Sí, es Siguiente. el mismo. Sí, pero hay otro más, donde está el chiquito, el pequeñito. Ay, profe. No. Perdona. Está la costilla muy grande, si no hay más, aquí tendría que estar. Aquí un nombre que tiene R y una. No lo cuento, espérate. Acá me voy, acá te lo voy a decir. Hazle bien. Aquí es la única que tenemos 208. El sacro. El sacro. 204. Sacro. ¿Les entienden? No. No, solo era 204. Uy, pero qué bonito, qué paciencia. Paciencia, articulación. Yo me aprendí los nombres y el origen. Y a las 11. ¿Esa es esta canción?
La pendeja. Espérate, no le puse pausa. Ahí estamos claros en imagen. No. Bien, ojo, esta es la primera costilla, ¿ya? Silencio. Tiene un arco anterolateral, que es esto, ¿no? Y este es el arco, ojo, hasta este lugar, el arco anterolateral, todo esto. Y este es el arco posterior, ¿ya? El arco posterior. Entonces, vamos, lo que estamos viendo es la cara superior, ¿no? En la cara superior vamos a encontrar algunas cosas importantes, como por ejemplo, miren, esta fosa llamada la fosa anterior, entre ambos, acá tenemos otra fosa, una fosa anterior y una fosa posterior. Algunos lo llaman canal también, o surco, ¿no? Canal o surco anterior y un canal posterior. Y una tuberosidad acá en medio, la tuberosidad costal acá, o tuberosidad sencillamente superior, ¿ya? La tuberosidad superior. Entonces, otra vez, en el trayecto de la costilla, vamos a encontrar dos fosas y un tubérculo. El tubérculo superior, en cuyo borde anterior se encuentra la fosa o surco anterior y en la parte posterior el surco posterior o fosa posterior. Estos surcos sirven, el anterior, ojo, acuérdense ustedes, ¿cuál es más importante, la vena o la arteria? La vena. La arteria, muy bien. Entonces, la arteria está, atiendan, la arteria está escondido acá. Como este es posterior, está escondido acá la arteria. Adelante, ¿quién se presenta? La vena. Entonces, el surco anterior es para la vena y el surco posterior para la arteria. ¿Ya? La fosa costal anterior, la fosa costal posterior y en el medio el tubérculo superior, ¿no? Tubérculo superior, ¿no? Bien, luego tenemos ya el arco posterior, donde vamos a encontrar la cabeza de la costilla, la cabeza del costal. El cuello está muy abajo, acá esta flecha, chicos, ya muy abajo. Le voy a decir por qué está muy abajo. El cuello es esto, de verdad, es el cuello. Vamos a pintar sobre esto, el cuello está acá. Y esto que estamos viendo que aparece como cuello, todo esto es el arco posterior. Todo eso es el arco posterior, hasta donde está el tubérculo costal, ¿ya? Donde está el tubérculo costal. Entonces, vamos a capturar esta imagen para ponerlo y cambiarle los nombres, porque hay que hacerlo mejor, ¿ya? Ya está, vamos a ver acá. Entonces, la cabeza no hay problema, está bien la cabeza. El cuello lo vamos a subir un poco más acá. Un poquito más también es el cuello, ahí. Entonces el cuello sería, este es el cuello, Estaba así. Está por ahí, ¿no? Deja poner ahí. Ya, ese es el cuello. ¿Y esto qué sería entonces? El arco posterior, ¿no? Posterior. Ponle foto. Ah, su madre, la presión.
sin enojar. Ay, no, ¿por qué grabo? Mira, entonces ese es el arco posterior, ¿ya? Ese es el arco posterior. Entonces, ¿hasta dónde es el arco posterior? Hasta donde está el ángulo. Acá, eso, este es el tubérculo. Este grueso que se ve acá se llama tubérculo costal. ¿Ya? Vamos a poner su nombre. Voy a quitar esto por acá. Su nombre es tubérculo costal. Tubérculo costal. Oye, El tubérculo costal. se cayó mi lapicero. El tubérculo costal. Ya. Y el ángulo sería, miren, esto que viene acá, se da la vuelta, esto sería el ángulo, ¿no? Esto sería el ángulo, este acá. O sea, el ángulo viene a ser la separación entre el arco posterior y el arco anterolateral. Este es el ángulo, donde justo dobla esto, ¿sí? Es aquí, ¿no? Aquí. Vamos a poner acá entonces, ángulo. El ángulo costal. Ángulo posterolateral o costal. Ángulo posterolateral o costal. ¿Seguro? El ángulo costal, recuerdo que es el lugar donde el arco de la costilla dobla a ser arco, dividir, separarse del arco anterolateral del arco posterior. Entonces, ¿cuál sería el arco anterolateral? De todo esto, ¿no? Todo esto es desde aquí hasta acá, ¿no? Todo sería el arco anterolateral. Esta sería la fosa anterior y la fosa posterior. Vamos a ponerlo. Su nombre y también acá le tenemos su nombre. Ya listo, anotado. Mira, mi lapicero me hace enojar así. Ya no puedo. Oye, mira mi costilla. Ay, ¿sabes que puedo sentir mi costilla? Por si acaso, surco para la vena y arteria subclavia no son partes del hueso, ¿no? Acá dice surco para la vena y eso no son partes del hueso, está indicando que el surco para qué sirve, ¿no? En realidad, en el surco anterior está la arteria subclavia y en el surco posterior está la vena subclavia y acá está la arteria subclavia, ¿ya? Arteria subclavia y vena subclavia. La vena y la arteria superior son las partes del hueso, solo se encuentra en el lugar subclavia y subclavia no son parte del hueso. Ando aquí. Pero si no que la cafeína es una droga. Oye, ayer me golpearon en el carro, me duele mi No va a dar tu vida, pero... ¿Por qué? ¿Qué?
Ella se olvida, ella se olvida. O sea, yo soy la discoteca. Vale, un sábado que debería ir. Gracias por la llave. Ah, oye, ¿cómo se llama tu niño? ¿Mi sobrino? Ajá. Oye, tengo un compañero que es bien flaquito. Se llama Christopher igual. Sí, acá. Yo siento, y las personas, a ver, tú que se nota más seguro. ¿Quién es? No, es que yo tengo una compañera que es flaquita, se le nota. Pero son bonitos porque tienen buen abdomen. Hay que hacerte una radiografía. Ya, o sea, a veces la persona con la falta de esternón, de manar o de palatina. Ya, y de oro, o sea, no sé. Creo que es como si igual sí. Y eso no lo digo porque ¿qué más? Ya fui, y esto que se puede tratar. Pues sí. Vamos a poner el nombre a este tubérculo, que no es tubérculo superior, ¿no? Su nombre técnico es el tubérculo de Liz Frank. O sea, la eminencia que se levanta aquí. María Martínez me deja la competencia. Ahora sí está completo. Nos falta poner el arco anterolateral, ¿no? Vamos a poner el arco anterolateral de la espalda. Uy, miren, mi localidad de vecinos se nos pone.
que se preocupan Y más. aquí el otro. Sí, Vas a pasar por acá, porque no quiero ver aquí y por eso no Entonces su parte completa, y ahora sí. ¿Ya? Ya está completa, entonces la cara que estamos viendo nos permite la cara superior. Este borde no se llama borde interno, ¿no? Y este borde que está acá es el borde todo el borde externo. Ya, el borde externo se divide en dos partes. En el arco, ¿quién lo divide? El ángulo. Acá hay un ángulo que estamos viendo, el ángulo saliente, o el paralelo frontal que está acá, que divide en el arco posterior, el arco anterolateral, ¿no? En el arco anterolateral, vamos a ver que es la parte que forma la parte lateral de la costilla del cuerpo y la parte anterior del cuerpo, ¿no? Mientras que el arco posterior va en la región dorsal. En la región dorsal podemos encontrar, o el arco también llamado posterior, tenemos la cabeza, que es esta parte que vemos acá, que se va a insertar, se va a articular, perdón, en el cuerpo vertebral, de la primera vértebra dorsal. El cuello que estamos viendo acá, el tubérculo costal. Este tubérculo costal sirve para insertarse en la apófisis transversa de las vértebras dorsales. El tubérculo costal se va a articular. La costilla se articula en dos partes de la vértebra, ojo, ¿eh? Uno en el cuerpo vertebral va a la cabeza y el tubérculo costal va en la apófisis transversa de la misma vértebra. Luego, tenemos que en la cara superior, esta cara que estamos viendo que es para la cara superior, tenemos varias estructuras importantes. En el borde anterior, acá adelante, en la cara superior va a ubicarse el músculo subclavio. Luego tenemos dos fosas y el tubérculo de Lisfranc, que es este acá, o tubérculo superior bien llamado este acá, que tiene delante una fosa, la fosa anterior y la fosa posterior. En la fosa anterior se va a ubicar aquí la vena subclavia y en la parte posterior la arteria subclavia. Aquí en el tubérculo de Lisfranc se va a ubicar el músculo escaleno anterior. ¿Ya? En la parte posterior de la fosa tenemos cerca al ángulo el músculo serrato anterior, una primera porción, y en la parte más posterior tenemos otro músculo, el escaleno medio. El escaleno medio, que viene del cuello. Es un músculo que viene del cuello. ¿Ya? Porque el escaleno anterior también se inserta en el tubérculo de Lisfranc. ¿Ya? O sea, en este tubérculo de Lisfranc se va a insertar no solamente el músculo escaleno anterior, sino también hay veces que se inserta el escaleno medio. Tenemos tres músculos escalenos, ¿ya? El escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Pero el posterior no se inserta en la costilla. Solamente el escaleno anterior y el posterior, el medio no se insertan en la primera, incluso en la segunda costilla, que estamos hablando del músculo escaleno medio. ¿Ya? Y nada más con ese músculo, con ese hueso, no hay nada más que hablar del primer hueso. Nos vamos a la siguiente costilla. ¿Ya? ¿Copiaron, dibujaron, tomaron foto? Esta es una costilla común y corriente. Una costilla común y corriente. Entonces, como hemos dividido aquí la costilla, la costilla se va a dividir en dos partes. No se olviden. Hasta donde esté el ángulo se va a llamar el arco posterior, y lo más plano, que se va a hacer el ángulo más ancho, es el arco anterolateral. No se olviden. El arco anterolateral. Bien, esta costilla va a ser igual, es la modelo para todas las costillas, excepto la primera. Tiene entonces, miren arriba, un borde superior y hacia abajo, miren, un borde inferior. ¿Cómo me doy cuenta que es borde superior y borde inferior? Eso para el examen, ¿ya? Miren, el borde superior es cilíndrico. Es cilíndrico, si ustedes ponen su mano redonda. En cambio, el borde inferior, miren, es filamentoso e irregular. Aquí de bajada, subida, es irregular. Y es muy filamentoso, incluso se puede cortar con esto. ¿Ya? Se puede crear un instrumento cortando. En cambio, el borde superior es rombo. Otra
diferencia que tiene entre el borde superior y el borde inferior es que, miren, en el borde inferior acá escondidito hay un canal, el canal subcostal, ¿ven? Hay un canal, en la parte interna hay un canal, el canal subcostal. En ese canal subcostal se va a insertar un paquete vascular nervioso que ven en el orden de van, vena, arteria y nervio intercostal, ¿ya? Van, vena, arteria y nervio intercostal. Por ese recorrido, por ese canal, está discurriendo el paquete nervioso vascular. Miren la importancia que tiene el borde inferior, ¿no? Cuando nosotros queremos sacar líquido del pulmón, porque hay un derrame pleural, la aguja que tenemos que introducir al tórax debe ser por el borde superior. La aguja que vamos a introducir al tórax, o sea, para hacer la tórax, como se inicia ese procedimiento, la aguja que va a entrar al tórax debe ser por la parte superior, por el borde superior, no por el borde inferior. ¿Por qué? Porque hay el riesgo de romper a la arteria o la vena o al nervio intercostal. Por eso, ¿ya? Siempre se hace la punción torácica por encima del borde, sí, por encima del borde superior, ¿no? Entonces, la diferencia entre un borde superior y un borde inferior. Luego tenemos una cara, esta cara que estamos viendo acá, la cara externa, y por este lado, mira cuando se da vuelta, la cara interna. La cara interna, escuchen bien, la cara interna, está adherido acá, aquí, en esta zona, el periósteo, y encima la aponeurosis profunda del músculo, de los músculos intercostales. Encima está en la cara interna la aponeurosis profunda de los músculos intercostales. ¿Ya? Bien, encima de la aponeurosis profunda de los músculos intercostales vamos a ubicar, si estamos en el tórax, vamos a ubicar aquí a la, aquí, ¿cómo se llama el del tórax? A la poleurosis. No, ya vamos a la poleurosis. ¿Me diría? Envuelve el pulmón. Pleura. La pleura parietal, o sea, de la pared. ¿Ya? Encima, entonces, de la poleurosis profunda de los intercostales, tenemos la pleura. Ojo, tengan cuidado acá en el examen. La pleura la encontramos siempre y cuando pertenezca el tórax al, perdón, las costillas al tórax. Pero si estamos en el abdomen, acá abajo, ya después del diafragma, esto sigue siendo el tórax. Ya no se llama pleura. Se llama mediastino, no, ¿cómo se llama? Peritoneo visceral, no, de la pared. Peritoneo parietal, de pared. La palabra parie significa pared. Entonces, encontramos arriba una pleura parietal. Si estamos encontrando una pleura, para una peritoneo parietal. Todo por eso. Nada de visceral, pero estamos tocando el informe, ¿no? Solamente estamos tocando pared y pared, por lo tanto es parietal y parietal. O sea, en el tórax, encima, en el tórax encontramos la pleura parietal. En el abdomen encontramos. Entonces, si me preguntan en el examen yo a ustedes, escuchen una pregunta. ¿Qué membrana se ubica a nivel de la quinta costilla en la parte anterior? En la quinta costilla en la parte anterior. Quinta costilla. En la parte anterior del tórax, ¿hasta dónde es tórax? Hasta la quinta costilla. En la parte anterior, ¿dónde es tórax? Hasta la séptima costilla. Y en la parte posterior, ¿dónde es tórax? En la novena. Entonces tengan cuidado. Vamos a ver con ello. Ya, pero ¿dónde es pleura? Escuchen. Miren, vamos a ver. Acá Felipe tiene una toma para que vean ustedes de costado. Vamos a ver. Acá está, miren, observen. Esto es la cavidad torácica. Miren, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. En la parte anterior, este es el tórax anterior, el tórax lateral y el tórax posterior. ¿Está bien? El diafragma no es recto, no va así. El diafragma cruza así. El diafragma cruza de otra manera. Vamos a poner este dibujo y luego pasamos al otro para que vean cómo. ¿Perfecto? Vamos a ver. Porque el peritoneo no queda. Miren, para dibujarse, ¿ya? Vamos a ver.
Uy, qué bonito es entender anatomía. Miren este dibujo. Volvemos al centro, observen lo que vamos a hacer bien. Voy a coger un lápiz para dibujar. A ver. Números, vean, morado. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? Miren, aquí comienza el diafragma a insertarse. Entonces va separando aquí al tórax del abdomen, ¿correcto? Luego, cuando llega por aquí, va bajando hasta la séptima costilla. Ahí. Entonces, en la parte lateral, el tórax está donde? En la séptima costilla. Luego coge la séptima, la octava y la novena. Y termina el tórax aquí. Así. Entonces, el tórax en la parte anterior es hasta la quinta costilla. En la parte lateral es hasta la séptima costilla. Y en la parte medio hasta la novena costilla. Entonces, yo le pregunto, si estoy cogiendo la quinta costilla de la parte anterior, ¿estaré en tórax o en abdomen? En tórax, es tórax. Todo lo que está de aquí, del diafragma, bien, el diafragma, hacia arriba, todo esto es el tórax. Es el tórax. Es el tórax, ¿no? Ojo, desde la primera, en la parte posterior, ojo, en la parte anterior, en la parte posterior, ¿de dónde? Desde la primera, de la primera a la novena. Ahí sí sería hasta el perico. Es anterior. De la primera a la novena costilla, ¿no? Miren, en la parte posterior hasta la novena llega. En la parte anterior no. Solo hasta la quinta. En la parte anterior solamente hasta la quinta. ¿No? Hasta la quinta costilla. ¿No? Yo estoy hablando de la parte. Quinta costilla. Esta es la parte tórax, este es el tórax anterior, ¿no? Entonces, este es el tórax anterior. Anterior y posterior. Creo que no me falta. El tórax anterior viene de dónde? De la primera a la quinta costilla. A la quinta costilla. hasta la Quinta costilla. quinta costilla. La quinta costilla. Eso es gente que dice mucho. ¿Ya? Este es el tórax posterior, ¿no? Tórax Este es anterior. el tórax posterior. Anterior. Y este lado que estamos viendo aquí, aquí, acá, aquí. Desde aquí hasta aquí. ¿Esto qué será entonces? Tórax lateral. Vamos a ponerle acá, tórax lateral. ¿De dónde comienza el tórax lateral? Desde la primera hasta la séptima costilla, ¿no? Séptima costilla. Séptima. De la primera Hasta la séptima. a la séptima. Séptima costilla. Hoy estás tirando, Gaby. Costilla esa. Ya está, entonces vamos a poner el espacio. Tienes un abdomen privilegiado. No. Ya, mira que yo. Entonces, así quedaría entonces el tórax. Entonces, miren. Entonces,
la envoltura de la costilla en la parte interna será, si estamos en la parte anterior, ¿será qué cosa? Será pleura parietal. Si estamos en la parte lateral, pleura también parietal. Si estamos en la novena costilla, en la parte posterior, ojo posterior, cambio como sería pleura. Si estamos en la quinta costilla, en la parte anterior hacia abajo, será peritoneo. Bien, quinta no es peritoneo. Acá el peritoneo al séptimo y acá también el peritoneo al noveno. ¿Ya? Entonces, el peritoneo vendría así. Vamos a hacer otro ejemplo acá. Del peritoneo se mueve abajo, ¿no? El peritoneo viene así, ¿no? Vuelve así. ¿Ya? Así. Como que mejor anoto. De una quinta pleura, ¿no? Y la otra también es pleura. De una novena. Mira. Esa membrana está dibujada, ¿cómo se llamaría? De color rosado sería ¿qué cosa? Peritoneo. Y hacia arriba vamos a dibujarle otra membrana que está, miren, está forrando al diafragma, porque ese es el color morado del diafragma. Diafragma que va así. Y todo lo que forra arriba, dependiendo en qué lugar esté, vamos a poner todo esto. ¿Qué será esto? ¿Qué será ese amarillo? La pleura. Al diafragma de Sí, entonces tenemos la pleura parietal. Ahí, con ese dibujo ya no van a fallar, ¿no? En el examen. Fotito, profe. Así sería, ¿no? ¿Quedó claro ahora sí o no? Esta es una división, pero por dentro, ¿eh? No por afuera la costilla, no la cosa que está afuera. La pleura está adentro, ¿no? Y la costilla está afuera. ¿Quedó claro? ¿Quedó clara esta parte así? ¿Alguna pregunta que tienes hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? El peritoneo parietal, ¿cuál es su límite? Pregunta a su compañero. Esa es la clase que va a venir en aparato digestivo, pero lo voy a decir. Cubre arriba todo el diafragma, adelante toda la pared abdominal anterior, atrás la pared abdominal posterior y hacia abajo entra hasta la pelvis, a la fosa pélvica hasta el fondo y sale hacia arriba, ¿no? En la parte superior. ¿Ya? ¿Podría repetirlo, profesor? Y un Sí. poquito más despacito, por favor.
¿Más despacito? Sí. ¿Si no escuchan? No, es que usted lo habla un poquito rápido. No, más despacio. No, un poquito más rápido. Vamos a mostrar el dibujo mejor. Con dibujo se va a ilustrar más rápido que así. Sí, por favor. A mí lo que me viene muy bien es esa manera de dibujar Ya, con este dibujo la pregunta se va a observar. Miren, a ver. Miren, observen. topografía. Ah, eso hicimos. Observen acá, miren. Esto que ven acá de blanco es el peritoneo. Miren, este es el diafragma. Miren, toda esta pared, todo esto cubre. Miren, se va hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Luego sale por aquí, por encima de la columna. Llega por aquí, miren por acá, miren, observen bien. Cuando llega aquí, lo deja atrás a los. Lo deja atrás. Acá, cuando llega acá, le deja atrás a los uréteres. Lo deja atrás al colon ascendente, porque la membrana pasa por acá, miren por esta línea. Pasa por acá, así. Lo deja atrás al riñón. Lo deja atrás a una parte del páncreas y termina nuevamente arriba de la vuelta o otra vez. Por eso que estos órganos están al riñón, a los uréteres, al colon ascendente, se llaman órganos retroperitoneales, porque están detrás del peritoneo. ¿Desde dónde marca el peritoneo? Bien, toda la cavidad abdominal, todo hasta abajo. Incluso recubre la parte superior del útero. El espacio que hay entre el útero y el recto, que se llama el espacio de Douglas, que lo cubre, se queda atrapado atrás tanto el colon ascendente como el descendente, ¿no? ¿Ya? Eso me lo voy a tomar porque es una pregunta que estoy observando de su compañera que le está preguntando del peritoneo. Ahora sí, pero mire, ¿de dónde va el peritoneo? Es grandazo, ¿no? Ahora, este peritoneo parietal puede replegarse acá y formar mesos, epiplones, el epíplon mayor, epíplon menor, meso penicular, meso cístico, una serie de modificaciones. Para eso tiene que pasar el siguiente ciclo para ver abdomen. ¿Ya? Esa es una pequeña introducción. Esta es la parte del abdomen. ¿Ya? Esa es abdomen. Gracias, profesor. Listo. Seguimos pobremente nuestro curso. Listo, ya estamos entonces en la costilla. Ahora nos vamos a pasar a las partes de la costilla rápidamente para entrar a las vértebras finalmente. ¿Ya? Entonces tenemos una costilla como el corriente está formado por un arco posterior hasta llegar al ángulo. Escuche, una costilla está formada en dos partes. El arco posterior que llega hasta el ángulo, donde se empieza a doblar ya, se llama ángulo, y luego la parte llamada el arco antero-lateral. Antero porque va hacia adelante, lateral porque está al costado, ¿no? Y este pedazo solo para a la parte posterior. Bien, la parte posterior tiene algunas estructuras importantes, como son la cabeza, miren, observen la cabeza, es todo esto, el cuello, que es una pequeña disminución del volumen de la cabeza para que el cuello sea más estrecho, pero en la cabeza vamos a ver que existe, miren acá, foseta costal, una foseta costal, una superior y otra inferior. ¿Lo están viendo? Una arriba, superior, y otra abajo. Foseta costal superior y foseta costal inferior. Esas fosetas costales, escuchen bien, una costilla utiliza a dos vértebras para articularse. Escuchen bien, una costilla utiliza dos vértebras para articularse, no una sola, no son dos.
y le da la gana de meterse entre los dos cuerpos de cada vértebra, ¿ya? En el medio de las dos vértebras. Entonces, por eso, una carilla se va a unir al cuerpo de la vértebra superior y otra, la carilla inferior a la vértebra que viene en su parte superior. La superior con la inferior y la inferior con la superior. Sí que es difícil entender qué diablos será superior e inferior, pero es contra fácil. Vamos a ver si por acá tengo una articulación. No tengo. Pero puedo tenerlo, ¿no? Estoy aquí. Aquí en esta zona, viene, miren, una vértebra así, aquí, ahí, y termina acá. Ahí está el cuerpo vertebral de una vértebra, y acá vendría el otro cuerpo vertebral. ¿No? Los dos cuerpos vertebrales. ¿Ya? Para que estas dos vértebras no se peguen entre ellas, porque por el peso de la persona podrían pegarse y fundirse el disco que hay entre ambos. Para que no se peguen, ahí esta punta, miren, esta punta, que se conoce como el ángulo saliente, no se va a olvidar. ¿Para qué se ve el ángulo saliente? Para que no se Evita que la pegue. vértebra superior con la inferior no se unan. Siempre estén separados. Juntos, pero no revueltos. ¿No? Entonces, el ángulo saliente, este ángulo saliente, evita que se junten las dos vértebras. Ángulo saliente. Muy bien. Luego tenemos el cuello. Acá en el cuello, escuchen bien, en la parte de arriba, se ven con músculos. Llamados los músculos supra. Que están encima del costal, supracostales. ¿Ya? Los músculos supracostales. Y en la parte inferior, los músculos llamados intracostales. ¿Ya? En el cuello, otra vez, en la parte superior van los supracostales y en la parte inferior van los intracostales. Muy bien. Avanzamos. Luego tenemos acá este tubérculo llamado tubérculo saliente. Tubérculo costal, no. Tuberosidad costal. Esta tuberosidad costal sirve para articularse con la apófisis transversa también de la misma vértebra. ¿Ya? Con la apófisis transversa de la misma vértebra. Tubérculo costal, ¿no? Sí. Tiene una carilla especial, a veces no lo tiene, no siempre es esa carilla por si acaso. Estoy muy cansada, pequeña. Necesitas un buen masaje, ¿no? Echas a tu silla masajeadora, a ver qué hace. Bien. El tubérculo saliente sirve para articularse con la apófisis transversa, ¿no? Luego tenemos el ángulo, se llama ángulo costal, ¿ya? Primero completo ortopédico. Ángulo costal. Y es el punto de quiebre que va entre el arco posterior y el arco anterior lateral. Hemos hablado que esta cuestión tiene un borde superior y un borde inferior con diferencia, como se hace con uno a uno. Entre el borde superior y el borde inferior de la otra costilla acá, que viene desde acá, entre el borde superior y el borde inferior de la siguiente costilla, ¿quién iría acá?
los músculos intercostales. Los músculos intercostales, que son 3 fascículos, ¿ya? Son 3 fascículos. Un fascículo externo, un fascículo interno y un fascículo medio. 3 fascículos. Todo avanzadito de esta zona hasta llegar a dónde? Hasta acá. Y aquí en adelante comienza entonces el cartílago contra externo, ¿no? Que no va. Todo hasta aquí. Todo en la parte de arriba insertado por músculos. Aquí igual abajo. Músculos intercostales. Bien. La cara, como ven ustedes, está forrado por la parte de afuera, por la cara externa, por una aponeurosis superficial de los músculos intercostales, ¿no? Profunda. Las 4. Luego tenemos al final una parte, la carilla contral, acá, ¿ya? La carilla contral donde va el cartílago, ¿no? La carilla contral donde va el cartílago, ¿ya? Se fría, señor. Toda la cara externa está forrado como un minifan que forra su cuaderno, que se llama aponeurosis superficial de los músculos intercostales. Yo tengo pánico. Ay, Camila. Aponeurosis superficial de los músculos intercostales, ¿sí? Y acá adelante hay una carilla que se llama la carilla, como he dicho, contral, donde va el cartílago condroesternal, ¿no? Bueno, siempre y cuando que sea costilla verdadera, o sea, hasta la séptima. Pero si es costilla octava, ¿qué viene ahí? También se llama igual carilla contral, pero ahí va el cartílago, sería costo costal o condrocostal. No se olviden que cambia de nombre a partir de la séptima de todas las costillas. Las séptimas, hasta la séptima se llama cartílago condroesternal. Y a partir de la octava, hacia la octava, novena y décima, sería condrocostal o costocostal. ¿Ya? Cambia de nombre. Esta misma costilla, vamos a ver la última parte para terminar la columna vertebral, que es algo pequeño. Bien, la columna vertebral está formada por un conjunto de huesos. Cuando terminamos el tema es cortito, no es tan difícil. Pero lo que quiero que entiendan ahora es lo siguiente. Concéntrense bien, por favor, para que no cometan errores en su examen. Una vértebra, escuchen, una vértebra está constituido por 3 porciones importantes. Nunca se olviden, 3 porciones. El que está aquí es el cuerpo, miren el cuerpo. Miren de acá. Y aquí, todo esto, hasta el otro lado, se llama el arco. Entonces, lo vamos a poner ¿no? ¿En cuántas partes hay una vértebra? El cuerpo, el arco y la estructura que une el arco con el cuerpo se llama pedículo. ¿Cuál es el pedículo? Miren acá. Este acá.
Este es el cuerpo, ¿correcto? Este es el arco, ¿no? Y esta parte que está aquí chiquita, miren esta acá, eso que está acá al costado, se llaman pedículos. Entonces, ¿cuál es la función del pedículo? Unir el cuerpo con el arco. Entonces, ¿en cuánto va a servir una vértebra? Porciones. Todas las vértebras, salvo que sea el sacro, que es diferente, ¿no? Ahí sí no hay excepción. Excepto el sacro. Pero si no está pegado todavía aún el sacro, y son vértebras sacras, sí tienen todo el cuerpo. ¿Ya? Después, ¿qué otra vértebra no tiene pedículo? En la primera vértebra cervical no tiene, el atlas no tiene pedículo, por si acaso, no tiene pedículo. Solamente es un arco nada más, ¿ya? Bien. Las partes que vamos a ver son casi para todas las vértebras, por eso hay una sola vértebra para ver todas sus partes. Si vemos la parte de esta vértebra, vamos a ver de las demás también igual. Igual te voy a hacer. Entonces, todas las vértebras tienen un cuerpo, todos los cuerpos vertebrales tienen un arco y todas tienen un pedículo. Todas, toditas. Muy bien. Salvo también el coxis, ¿no? Que no tiene nada. Es una estructura muy diferente. Muy bien. Entonces, miren, vamos a ver. En el cuerpo, ¿qué encontramos? Observemos, chicos. Observemos qué encontramos en el cuerpo. En el cuerpo encontramos esta que se llama rodete. Escribo bien en el examen, no me voy a confundir. Rodete. Este es el rodete. El rodete es una pequeña eminencia ósea, gruesa, en alto relieve, y algunas vértebras se levanta un poquito más alto a los costados, aquí se llama eminencia semilunar, pero solamente eso ocurre en las vértebras cervicales. Pero en forma general, para todas las vértebras tienen este rodete. Este rodete es una eminencia ósea gruesa, en cuyo fondo se encuentra el cuerpo esponjoso, el cuerpo, ¿no?, de la vértebra. Esta eminencia ósea que bordea todo el hueso completo, este hueso, le da resistencia, le da dureza y soporte una vértebra con otra. ¿Ya? Mientras más baja sea la vértebra, el rodete va a ser más grueso. Es decir, que si estamos hablando de una vértebra lumbar, es más grueso este rodete que la vértebra cervical, por ejemplo. Eso sí, la cabeza nada más. ¿Ya? El rodete. Luego tenemos el cuerpo. La cara posterior, perdón, la cara anterior está acá. Miren, esta cara es la que viene hacia adelante, hacia la barriga, mira esto. Y esta punta que vemos atrás, mira hacia atrás. Entonces, cuando nosotros nos cogemos en la espalda, unos rodillas nos vemos en la espalda, Sí. ¿qué estamos viendo? ¿El cuerpo vertebral o la punta? La punta. Todo lo que está en nuestra espalda, vemos, pasamos nuestra mano y vemos un tipo de ahí, es la punta que estamos viendo, del arco posterior, ¿no? Del arco, una punta del arco, ¿ya? No estamos viendo la parte, no estamos en el cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral queda hacia adelante, porque como un mecanismo de protección, tiene que ser liso para que en caso de que haya algún traumatismo no lesione algún órgano que está acá alrededor. Porque si fuera la punta hacia adentro, imagínense un accidente de tránsito, rompería el riñón, rompería las vértebras cervicales, los nervios cervicales, una desgracia habría, ¿no? Felizmente esto está adentro, es interno y entonces es externo. Muy bien. Entonces hemos visto el cuerpo, tiene una superficie anterior, miren, y una superficie posterior. Dos caras laterales, ¿no? Una cara superior, y por el otro lado cara, entonces anterior, cara superior, cara posterior, dos caras laterales y una cara inferior. ¿Ya? Si es la primera vértebra, se va a articular con los cóndilos del occipital. Si es la segunda, ya no, con el cuerpo vertebral superior y abajo la inferior con el cuerpo vertebral que es continuo, ¿no? La siguiente vértebra. Pero de las caras laterales salen dos estructuras llamadas pedículos, estos dos, que sirven para sostener el cuerpo con el arco. Ahora, en la parte posterior tenemos ya el arco. ¿Dónde es el arco? Escuchen bien sobre el arco. Miren, el arco tiene una parte bien gruesa, esta parte también, engrosada. Y como es engrosado, lo hemos llamado masa lateral, como está en forma lateral, las masas laterales. ¿Ya? Entonces, ese cuerpo, entonces ese arco en la parte inicial cerca al pedículo tiene un engrosamiento, casi todas las vértebras, que se llaman masas laterales.
uno más delgado, otro más gordo, pero al final todos tienen masas laterales. En esas masas laterales, ¿qué encontramos? Miren, ¿qué encontramos? Hacia arriba, las carillas articulares superiores y hacia abajo, por acá, lo mismo que acá, igualito de acá abajo. La diferencia es que es cóncavo y es plano acá. O sea, carilla articular superior y acá abajo encontramos la carilla articular inferior. ¿Quedó claro? ¿Qué cosa tenemos en la masa lateral? Entonces, ¿qué hay en las masas laterales? Una carilla articular superior y una carilla articular inferior. No hay más, eso es todo. Muy bien. En forma lateral de la masa lateral salen unas puntas, miren acá, miren, unas puntas más largas acá, esta punta. Esta punta acá está poniendo pequeña, ¿no? Pero puede ser más larga hasta acá, miren, hasta acá. Como va en forma transversal a la vértebra, se llaman apófisis transversas. Estas son las apófisis transversas. Por supuesto que ahí estamos viendo pues de una vértebra que es chiquitita, pero vamos a ver por acá, a ver, por ejemplo, miren estas apófisis transversas acá en el clínico, más grande, ¿no? Miren estas apófisis transversas acá, más grande. Su apófisis transversas es chiquito, mira, más grande, mucho más grande, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay de la masa lateral también salen dos de las, aparte de tener las carillas articulares superior y inferior, tenemos ¿quién? A las apófisis transversas. En el caso de las vértebras dorsales, las apófisis transversas tienen una carilla especial para recibir a la tuberosidad costal, articularse. Solamente la vértebra dorsal, nada más, ¿eh? En lo demás no. ¿Ya? Bien. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos, miren, tenemos una apófisis en la parte posterior. Como es una apófisis que forma un ancho, le puesto apófisis spinosa, como si fuera la espina del pescado, ¿no? Apófisis spinosa. Esto tenemos aquí. Las apófisis spinosas pueden ser verticales, pueden ser horizontales, pueden ser oblicuas, pueden ser cilíndricas o pueden ser planas, dependiendo de qué vértebra sea. ¿Quedó claro? Pero siempre tienen su apófisis espinosa todas las vértebras. Ojo, estamos hablando de la generalidad de todas las vértebras, en forma general. Todos tienen su cuerpo vertebral, todos tienen un pediclo, tienen toda su masa lateral, todos tienen su apófisis transversa, tienen su cara superior, cara inferior, todos tienen su arco posterior, todos tienen su apófisis espinosa. ¿Quedó claro? Y finalmente, en su parte interna, entre el cuerpo vertebral y el arco, encontramos un hueco donde pasa la médula espinal, ¿no? Algunos le llaman agujero medular, agujero vertebral. No es tan técnico decir agujero vertebral porque se confunde con otra estructura. Llamemos agujero medular, ¿no? Para que ustedes se acuerden, ¿no? Que todo tenga cercanía que pasa, si dicen medular, ahí por ahí pasa la médula. Si dicen vertebral, pues se trata de la vértebra, pero hay una arteria que se llama vertebral y se van a confundir. Mejor hablemos de agujero medular, porque hay una arteria vertebral que pasa por otro huevo, pero vamos a hablar después. Entonces, hasta ahí, todas las vértebras son así, toditas. No he dicho de la misma forma, sino todos tienen lo que hemos hablado. ¿Ya? ¿Quedó claro o no? Muy bien. Entonces, con esta diapositiva terminamos. No, ahorita terminamos. Sí. Ya. Sí, sí. Chicas, recomiendo la psicología, por favor. Solamente la que psicología, no son 3, no he dicho 4. No menos, ya 10 minutos nada más. Un poquito menos. Ya estamos en menos. ¿Cómo es que
Yo tenía 6 y mis perros lo han matado. Mi cuida, mi mamá se pega. Ni siquiera se lo han comido, han derrumbado la jaula y lo han matado a mi mamá. Lo peor es que mi mamá solo le quedó 6 conejos. Y eran lapicos, o sea, sus orejas no eran para arriba, eran para abajo. Y esos conejos son únicos. Ajá, eran hermosos. Una coneja se llamaba Monster. ¿Por qué? Porque un día estaba en su jaula y le dedo y lo mordió. Y de ahí me decía Monster. Ah, pero el otro. Ellos son pequeñitas. Parece una película. Sí, son cosas especiales. Su pelo era así, bonito, era blanco. Mi mamá decía todo que mi conejo no salía normal. Porque su mamá escapando se nos. Es una pena. Algo así, lo querían para que pues, haga más en el borde inferior encontramos el canal subcostal, en el cual nace la vena intercostal, subcostal, canal subcostal, vena arteria intercostal. Ah, chévere. Ayer en el cine, estaba ahí en la tomografía. Oye, Y hay una más, y el no hay otro, axis, y 3. El cuerpo, en el arco. Y entre ellas se encuentra espérate, empieza con pedículo, pedículo es pedículo. No, pedículo. Voy al baño ya, ahorita vengo. Chamaco. Ahorita vengo, chicas.
La karate, la que hacía. No, eso A ver, miren chicos, vamos a aprender a reconocer una vértebra cervical y una dorsal en el lumbar. Ya. Los nombres ya no vamos a dar porque ya dimos todos los nombres, ¿correcto? Solamente cómo reconocemos una cervical y una dorsal del lumbar. A ver, atiendan por favor, miren. Cuando ustedes le amontonen un montón de vértebras en un lugar y digan, escójame una vértebra cervical, dorsal, lumbar, y tienen que saber cuál es la dorsal y el lumbar. Muy bien. Primero vamos a ver cuál es la característica principal de todas las vértebras cervicales. Si no tiene lo que le voy a decir, no es vértebra cervical. Puede tener una cosa más larga, más corta, más triángulo, no sé, pero hay una estructura que le es única a las vértebras cervicales. Vamos a ver, miren. ¿Se acuerdan ustedes del pedículo? Sí. El pedículo es esta parte, ¿no? Que une el cuerpo con el arco, ¿correcto? Acá está igual. Esta es la base lateral, todo esto es el arco y este es el pedículo que unía aquí al cuerpo con el arco. Este es el pedículo. Miren, en la apófisis que se sale hacia afuera se llama apófisis transversa, ¿se acuerdan? Solo las vértebras cervicales tienen este hueco aquí. Todas las vértebras que se llaman cervicales, sea las axis, o sea, cual sea las vértebras cervicales, si no tienen ese huequito que está ahí, no son vértebras cervicales, no se van a olvidar. Pueden tener otros detalles más, pero eso, lo que pasa es que esos detalles que les voy a decir pueden ser variantes o no. Pero lo que no se van a perder es que todos aquellos que tienen agujero, ¿cómo se llama ese agujero? El agujero transverso. ¿Y para qué sirve? Por ahí pasa la arteria vertebral. ¿Se acuerdan del famoso polígono de Willis? Y desde ahí mire de dónde viene. Ahorita vamos a ver una lámina donde vamos a ver desde dónde vienen las vértebras cervicales, ¿ya? Perdón, las arterias vertebrales. Bien, entonces ese agujerito se llama agujero transverso porque está en la apófisis transversa, ¿correcto? Y por ahí está discurriendo la vena y la arteria vertebral.
por ahí pasa la arteria vena vertebral. ¿Ya? Bien, ¿qué otras características cuál puede ser? Le voy a dar algunas características, pero ya son, ojo, la característica principal ya le dije cuál es. Lo que le voy a continuar diciendo son características secundarias que pueden o no pueden tener. No necesariamente tiene que ser así. ¿Quedó claro? Entonces, por ejemplo, el agujero medular, algunos dicen que tienen la forma triangular, otros dicen que tienen la forma de un corazón. Eso le queda a la imaginación de cada uno de ustedes. Si lo ven como un corazón, será un corazón. Y si lo ven triangular, pero tiene casi todas las vértebras, entonces tiene así. Pero le pregunto, si tiene redondo, será, si tiene un círculo ahí y no es de forma de corazón, ¿será o no cervical? Sí, puede ser cervical, por ejemplo, la séptima puede ser igual. ¿Cuál es la diferencia? El agujero transverso, no se olvide. Le estoy diciendo nuevamente que lo que voy a decir en características secundarias no siempre son iguales en todas. ¿Quedó claro? Muy bien, entonces, estoy por eso, bien, otra cosa más. Otra característica más que la apófisis transversa que estamos viendo es pequeñita, chiquita, ¿ven? Pequeñita. ¿Ya? Es pequeña. Algunos pueden ser un poquito más largos, pero algunos pueden ser más pequeños. Pero generalmente son pequeñas. Pero igual, y si tengo por ejemplo, la vértebra cervical número 7 tiene apófisis largas transversas. ¿Se lo será cervical o no? Sí. ¿Cómo sé que es cervical? Tiene Tiene que tener su agujero transverso. Así se parezca, ¿no? Tengan cuidado, ¿no? Siempre se confunden la séptima vértebra cervical con la primera dorsal, porque se parecen igualitos. ¿Qué le diferencia? Es el agujero. Y la forma todo igualito, por si acaso. Porque tengan cuidado con los exámenes, ¿ya? Entonces, ¿qué más tienen algo de especial estas vértebras? Miren, en el cuerpo vertebral tienen unas apófisis, miren, acá se nota un poquito en alto relieve aquí. Esto, que sostiene el cuerpo, acá se coloca la otra vértebra y lo sostiene esta parte acá. ¿Sí? Solo para las cervicales tienen esta forma. Se llama apófisis semilunar. Apófisis semilunar, que es característico de las vértebras cervicales. Pero la pregunta es, ¿todas las vértebras cervicales tendrán? No. ¿Quién no tiene? Por ejemplo, no tiene el atlas. No tiene. Porque mi cuerpo tiene el atlas. ¿Quedó claro? Por eso les estoy diciendo, son características secundarias. Listo. Y se acabó. Y finalmente, para decirles que las apófisis espinosas, la punta que está acá atrás, que uno se toca en la espalda, pueden ser así como que venga abajo un solo palo, mono, uno, fida, punta, una sola punta, monófida, o posee como que está bien al otro lado, miren, dos puntas, se llama entonces bi, dos fidas, dos puntas, bífida, monófida. Y hay una que es pseudobífida, o sea, parece que fueran dos, pero en realidad es uno. Por la parte inferior nomás se nota que hay dos. No tengo el ejemplo acá, pero vuelvo a repetir. Entonces las apófisis espinosas pueden ser principalmente bífidas, pseudobífidas y monófidas. Por ejemplo, monófida, ¿quién es? Las 6 y las 7 vértebras cervicales. ¿Ya? Bífidas, ¿quiénes son? La segunda, la tercera, la cuarta. La quinta es pseudo-bífida. Pseudo-bífida. Como que estuviera dos, pero en realidad es uno, ¿no? No es más pseudo-bífida. ¿Ya? Bien. Pues el agujero transverso. Miren por el agujero transverso. Este es el cuello. Miren la arteria, ¿dónde miren? Todas las vértebras cervicales tienen su huequito cuando pasa la arteria vertebral, que después se mete ¿dónde? En el occipital. Este es el hueso occipital. Se mete en el agujero magno, miren por acá. Uno de este lado y otro por este lado. Entonces, cuando llega aquí al hueso occipital, en la apófisis se llama convertir en la arteria basilar. Los dos se juntan, se juntan acá y se juntan y forman el arco posterior del polígono de Willis. Miren qué está pasando. Entonces, pues el agujero transverso está pasando esa arteria con su vena, ¿no? ¿Cómo se llama? La arteria vertebral. Pues ya saben qué pasa con esos huequitos que tenían solamente la vértebra cervical. Por eso que las cervicales solamente tienen eso. Ese huequito es propio de ellos, no alguien más tiene. Más abajo no avanza. Por eso, ¿de dónde viene esa arteria vertebral?
de la arteria subclavia. De la arteria subclavia, está saliendo, ¿no? Hacia arriba, hacia el cuello, ¿ya? Y ahí están los lados. Bien. ¿Qué más? Vamos a seguir viendo. Ya, ahora, para terminar en cervicales, solamente mostrarle bien esto. La primera vértebra cervical, miren, es muy diferente. Se llama atlas. El atlas, miren, por su cara superior y cara inferior. Y este es el axis. Todos los nombres son iguales. Lo único que va a cambiar es, por ejemplo, en el axis, en la segunda vértebra cervical, escuchen, el cuerpo vertebral se elonga hacia arriba y se llama apófisis odontoides. Nada más. Es la única diferencia que tienen de las demás vértebras. Lo demás todo es igualito. Masas laterales, pedículo, cuerpo vertebral, las láminas laterales, la apófisis espinosa, la apófisis transversa, el agujero vertebral, etcétera, etcétera. Todo es igual. ¿Dónde varía solamente? En el cuerpo. Ojo, para el axis. El atlas es completamente diferente de todas las vértebras, ¿no? Pero ¿qué le caracteriza que tiene? Miren este hueco. ¿Qué es? El agujero transverso. El axis, ¿qué es? ¿Por qué es un hueso del cuello? Porque tiene agujero. Miren acá. Agujero transverso, ¿no? Acá. Miren. Acá es el agujero transversal. Acá y acá, ¿no? Por eso sigue siendo cervical. ¿Ya? Miren, en el caso de las vértebras, de la primera vértebra cervical, tiene un arco anterior y un arco posterior. El arco anterior tiene un tubérculo anterior. Tiene un tubérculo anterior. A ver, el arco anterior es esto. Y el arco posterior más corto, más chiquitito. Ya, este arco anterior tiene una eminencia hacia adelante que viene a ser el tubérculo anterior. Y esto es el arco posterior que tiene un tubérculo posterior. Este arco tiene una cara anterior y una cara posterior. ¿Ya? Una cara anterior y una cara posterior. Miren, acá hay una lámina, aquí miren, acá. Una carilla especial que se llamaría carilla odontoidea. ¿Dónde va a ingresar este hueso? El hueso se mete aquí. Acá se articula acá. Acá se mete, esta punta queda atravesado de aquí hacia arriba, así. ¿Ya? Esta punta se mueve de acá. Esta es por eso su carilla. Esta es la carilla odontoidea. Esta es la apófisis odontoides y esta es la carilla odontoidea donde va a ingresar justo la apófisis odontoidea, ¿no? Y aquí hay un tubérculo transversal. Ya, acá hay un tubérculo transversal. ¿Por qué? Porque en este tubérculo transversal va a ir un ligamento, el ligamento transverso. ¿Sí? Escuchen bien, miren la importancia. Este ligamento transversal que viene así, hace que la cabeza, o la apófisis odontoides del axis, no ingrese. Acá está la médula. Porque si esta cabeza que entra acá se mueve para acá, rompe la médula. Entonces acá hay un cable como si fuera de acero. Es un ligamento transverso bien extremadamente duro, muy duro. Por lo tanto, la cabeza incluso se puede romper la cabeza de la apófisis odontoides, pero el ligamento no se puede romper. Es difícil de romper. Eso hace imposible que la médula que está más atrás se pueda lesionar por algún motivo. Inclusive en siguiente trans. Se puede romper la cabeza, como yo le voy a repetir, pero el ligamento transversal es un poco muy difícil que se rompa. ¿Ya? Muy difícil, salvo que sea un traumatismo pues, con una fuerza pues, de cuánto, de unos 1000 caballos de fuerza que puede romper el ligamento transversal y el ligamento no se trans, ¿no? ¿Ya? También son masas laterales y masas laterales, son apófisis transversas, también apófisis transversas, agujero vertebral, pues es lo mismo. Lo único que cambia es el tubérculo anterior. Y la inserción de músculos. Acá está el oblicuo mayor, el oblicuo menor, el transverso, acá el transverso del cuello, el transverso de la cabeza, ¿ya? El oblicuo mayor de la cabeza, el oblicuo menor de la cabeza y el transverso de la cabeza. ¿Ya? Ahí se ubica este arco. Aquí sí todo igual, no pasa nada, igual que las demás vértebras, ¿ya? Bien, ya vimos el antes del axis, ya vimos la cabeza y la. Aquí vemos una vértebra dorsal. Ya. Ahora, ¿cuál es la característica de la vértebra dorsal? O sea, ¿qué debe tener para decir, esta es una vértebra dorsal? Definitivamente. No puedo cambiar para nada. De frente. ¿Saben cuál es? Son las carillas articulares laterales. Miren esta. Miren esta.
Esto acá y esta acá, son dos carillas. ¿Ven? Esto acá. Si no tiene esas carillas, no son vértebras, ojo, dorsales. No son. Entonces, no son vértebras dorsales. ¿Quedó claro? ¿Por qué, chicos, deben tener esas carillas? Porque las costillas solo se articulan en las vértebras dorsales. Entonces tiene que tener una carilla para la costilla, ¿no? Ojo, las costillas solamente se articulan en las vértebras dorsales, no en ninguna otra vértebra, solo en las dorsales. Por lo tanto, todas las vértebras dorsales tienen carillas articulares. Se llama carilla articular costal, superior e inferior. ¿Por qué tienen dos carillas, superior e inferior? Porque la mitad de la costilla de la cabeza va en una y la mitad en la otra, ¿no? Ahí están las carillas. Profesor, disculpe, Silo me informó de que la clase está a las 4:30 y ya son las 4:42. Allá, terminamos acá, ¿ya? ¿Quedó claro esto? Sí. Ya. Características secundarias que el agujero es redondo. Pero, ojo, estoy diciendo secundario. Si secundario significa que puede o no tener, y eso no me define que es una verdad. ¿Qué más? Miren, las apófisis transversas son más largas. Y observen esta carilla. Esta carilla. Miren, la carilla es una carilla costal, miren acá. Foseta costal. La costilla viene así, miren, observen, miren, vos el dibujo, miren, miren así, miren. La costilla viene, la cabeza acá, el arco posterior acá, así, el tubérculo costal acá se mete y luego hacia adelante. ¿Ya? ¿Quedó claro? Entonces, otra vez, la cabeza va acá, el arco posterior viene acá, el tubérculo costal acá se inserta y luego va hacia adelante. ¿Quedó claro? Esa es la forma como se va a articular, ¿no? Y finalmente, para terminar ya, miren las vértebras llamadas lumbares. Escuchen bien, ¿eh? ¿Cuál es la característica de una vértebra lumbar? Miren esta parte de acá, observen acá, esta punta. Parece un cuadrilátero, ¿no? Miren. Esta punta que veo acá abajo es un poquito más larga como la que estamos viendo acá. Se llaman apófisis maminares. Las apófisis maminares están en las masas laterales, corresponden a las carillas articulares inferiores. Son largas, miren. Todas las vértebras lumbares tienen apófisis maminares. Miren cómo son sus apófisis. Sus apófisis transversas, miren. Las apófisis transversas son largas. ¿Saben por qué largas? Porque reemplazan a las costillas. Recuerden que las costillas van hasta aquí, hasta la 12. Y después, ¿quién protege a la parte posterior? Entonces, estas es como si fueran pequeñas costillitas, ¿no? Se han alargado un poquito las apófisis transversas para figurar como si fueran pequeñas costillas pequeñitas, ¿no? Simulan costillas pequeñitas que protegen la parte posterior, sobre todo el riñón. Mírenme, parecen pequeñas costillas que saldrían, costillas flotantes, ¿no? Pero son las apófisis transversas que son más delgadas y más largas, ¿ya? La apófisis transversa generalmente es cuadrilátera. Miren, ahí está viendo, un cuadrilátero, ¿ya? Es un cuadrilátero. Y eso es todo lo que corresponde a vértebras. Pues hemos terminado la clase de hoy. Pongan sus sillas en la posición correcta.